¿Por qué Dios permite sufrimientos que no habríamos escogido jamás? Esa pregunta no nace en una biblioteca, sino en una cama de hospital, en una llamada inesperada, en una tumba abierta, en una oración que parece no recibir respuesta, en una noche donde el alma se queda despierta preguntando: Señor, ¿qué estás haciendo conmigo? Todos tarde o temprano llegamos a esa frontera. No sabemos cuándo, no sabemos con qué intensidad. No sabemos qué nombre tendrá la aflicción cuando toque nuestra puerta, pero si seguimos viviendo de este lado de la eternidad, el sufrimiento no será una posibilidad lejana, será una realidad inevitable. La Biblia nunca nos engaña sobre esto. No nos vende una vida cristiana sin lágrimas. No nos presenta la fe como una vacuna contra el dolor. No nos promete que los hijos de Dios caminarán por este mundo rodeados de comodidades, protegidos de toda pérdida, libres de quebrantos, exentos de la disciplina del Padre. Al contrario, la Escritura nos enseña que el camino hacia la gloria pasa por pruebas, por tribulación, por poda, por fuego, por noches oscuras, por lágrimas reales. Pero también nos enseña algo que cambia completamente la manera de sufrir. Ninguna lágrima de un hijo de Dios cae fuera del propósito sabio y santo de su Padre. Eso no significa que el dolor deje de doler. El cristianismo bíblico no nos pide fingir, no nos pide sonreír artificialmente frente a la pérdida. No nos pide llamar bueno al mal, ni negar la angustia, ni hablar del sufrimiento con frases ligeras. Jesús mismo fue llamado varón de dolores, experimentado en quebranto, no simplemente alguien que conoció un momento difícil, sino alguien familiarizado con el dolor. Él no miró el sufrimiento humano desde lejos. Entró en nuestra carne, respiró nuestro aire, sintió cansancio, hambre, rechazo, traición, angustia, lágrimas, clavos, abandono, muerte. Y aquí comienza nuestra esperanza, porque el sufrimiento del creyente no puede ser entendido correctamente si no miramos primero al sufrimiento de Cristo. Antes de hablar de nuestras pruebas, debemos mirar sus heridas. Antes de preguntar qué está haciendo Dios con nuestro dolor, debemos contemplar qué hizo Dios a través del dolor de su Hijo. Porque si el Padre no desperdició los padecimientos del Hijo amado, tampoco desperdiciará los padecimientos de aquellos que han sido unidos a Él por la fe. La mano del Padre nunca provoca una lágrima innecesaria en ninguno de sus hijos. Esa frase puede sonar imposible cuando uno está en medio de la aflicción. Puede parecer demasiado elevada cuando el cuerpo duele, cuando el corazón está roto, cuando la providencia parece severa. Pero si la cruz nos enseña algo, es que Dios puede estar haciendo su obra más gloriosa precisamente cuando todo parece oscuro. En el Calvario, los hombres veían derrota, injusticia, vergüenza, abandono. Dios estaba obrando salvación eterna. Por eso necesitamos una teología del sufrimiento más profunda que una frase de consuelo. Necesitamos algo más que palabras rápidas para momentos difíciles. Necesitamos que la Escritura forme nuestra mente antes de que llegue la prueba, porque cuando la prueba llega, no siempre pensamos con claridad. Hay sufrimientos que sacuden la memoria, turban el alma, reducen nuestras oraciones a gemidos. Y si no hemos aprendido a mirar el dolor a la luz de Cristo, terminaremos interpretando nuestras lágrimas como abandono, castigo ciego o simple absurdo. La carta a los Hebreos nos lleva exactamente al lugar donde debemos comenzar. Allí se nos dice algo sorprendente, que convenía que Dios perfeccionara por medio de padecimientos al autor de nuestra salvación. Y más adelante se nos dice que Cristo, aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció. Estas palabras exigen reverencia. No significan que Jesús fuera imperfecto moralmente. No significan que alguna vez desobedeciera. No significan que el Hijo de Dios necesitara ser corregido como nosotros. La misma Escritura afirma que Él fue santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores, tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, ¿qué significa que fue perfeccionado
por medio de padecimientos, significa que como hombre, Cristo atravesó el camino completo de la obediencia sufriente hasta alcanzar plenamente la meta para la cual había venido. Significa que el Hijo Eterno, al hacerse carne, no solo asumió un cuerpo humano, sino una verdadera experiencia humana en este mundo caído, sin pecado propio, pero rodeado de dolor, tentación, oposición y muerte. Significa que Él llegó a ser nuestro Salvador perfecto, no mirando el sufrimiento desde el cielo, sino entrando en Él, atravesándolo y venciéndolo desde dentro. Esto es fundamental. Nosotros no tenemos un Salvador que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. No tenemos un Cristo distante, incapaz de entender la presión, la agonía, el cansancio, las lágrimas de la obediencia. Tenemos un sumo sacerdote que conoce lo que significa obedecer cuando obedecer duele. Él no aprendió obediencia pasando de rebelión a sumisión como nosotros. La aprendió experimentalmente, viviendo en carne humana lo que nunca había experimentado en la gloria eterna: el costo del dolor, la presión de la tentación, la angustia de Getsemaní, el peso de la cruz. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, no fue una escena teatral. La tentación fue real, el hambre fue real, el cansancio fue real. La oferta satánica de evitar el camino del sufrimiento fue real. Cuando estaba en Getsemaní y su alma estaba muy triste hasta la muerte, no estaba actuando, no estaba simulando agonía para dejarnos una lección. Él sudó, clamó, se postró, oró con lágrimas al que podía librarle de la muerte. Y sin embargo dijo: no se haga mi voluntad sino la tuya. Ahí vemos la obediencia perfecta bajo el peso del sufrimiento. Ahí vemos al Hijo sometido al Padre, no en una comodidad celestial, sino bajo la sombra de la copa. Ahí vemos que la madurez de la obediencia no se manifiesta en palabras fáciles cuando todo está en calma, sino cuando la voluntad de Dios nos lleva por un camino que la carne habría querido evitar. Y si eso fue cierto en el caso del Hijo impecable, ¿cuánto más en nosotros, que todavía cargamos orgullo, incredulidad, impaciencia, temor y tantas áreas que no se parecen a Cristo? Esta es la pregunta que debemos permitir que la palabra ponga delante de nosotros. Si el Hijo Santo fue llevado por el camino del sufrimiento para cumplir perfectamente su misión como nuestro Salvador, ¿por qué pensamos que nosotros podemos ser hechos semejantes a Él sin pasar por la escuela de la aflicción? No hay crecimiento profundo sin crisis. No hay madurez cristiana sin fuego. No hay fruto abundante sin poda. No hay carácter probado sin tribulación. Pero antes de mirar nuestro sufrimiento, necesitamos mirar un poco más las cicatrices del Salvador, porque solo las heridas de Dios pueden hablar con autoridad a nuestras heridas. Y cuando vemos al Cristo sufriente, descubrimos que en el cristianismo hay algo que ninguna religión humana pudo inventar: un Dios con cicatrices, un Salvador que no solo manda desde el trono, sino que tropezó hacia la cruz para abrirnos el camino a la gloria. Hay una razón por la que el alma sufriente necesita mirar a Cristo antes de mirarse a sí misma. Si empezamos por nuestro dolor, fácilmente nos hundimos en preguntas sin fondo. ¿Por qué esto? ¿Por qué ahora? ¿Por qué a mí? ¿Por qué de esta manera? Pero cuando empezamos por Cristo, el dolor no desaparece, pero queda colocado bajo otra luz. Las cicatrices del Salvador nos dicen que Dios no está ausente del sufrimiento. Nos dicen que el Padre puede estar cumpliendo un propósito santo aun cuando la escena visible parezca marcada por pérdida, debilidad y lágrimas. Esto hace al cristianismo radicalmente distinto. Muchas religiones humanas han imaginado dioses fuertes, dioses distantes, dioses majestuosos, dioses que mandan desde arriba, dioses que exigen sacrificios, dioses que prometen protección a cambio de devoción. Pero el Evangelio nos muestra algo que el corazón humano jamás habría inventado: el Hijo de Dios hecho hombre, con hambre en el desierto, lágrimas ante la tumba, angustia en el huerto, espalda herida,
manos traspasadas, costado abierto, un Dios encarnado que conoce el dolor no por teoría, sino por experiencia humana real. Y esto no debe ser tratado de manera sentimental. Las heridas de Cristo no son simplemente un símbolo conmovedor, son el lugar donde la justicia de Dios y la misericordia de Dios se encontraron para nuestra salvación. Él no sufrió como mártir de una causa noble solamente. Él sufrió como sustituto, sufrió llevando pecados que no eran suyos, sufrió bajo el juicio que nosotros merecíamos, sufrió para abrir un camino hacia Dios a los que estaban lejos, pero también en su verdadera humanidad atravesó el camino de la obediencia sufriente para ser nuestro perfecto sumo sacerdote. La carta a los hebreos insiste en esto porque los creyentes necesitaban perseverar en medio de presión, cansancio y tentación. Necesitaban saber que Cristo no es indiferente a sus flaquezas. Necesitaban saber que el trono al que se acercan no es ocupado por alguien incapaz de compadecerse. Y nosotros necesitamos lo mismo. Cuando sufres, una de las mentiras más peligrosas que puede susurrar el corazón es esta: nadie entiende. A veces, en un sentido humano, puede parecer cierto. Otros pueden acompañarte, pero no pueden entrar completamente en tu dolor. Pueden escucharte, pero no pueden sentir exactamente lo que sientes. Pueden darte palabras, pero no pueden cargar tu alma desde dentro. Pero Cristo sí conoce. No de una manera limitada, no de una manera fría, no como quien lee un informe sobre el sufrimiento humano. Él fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Él sabe lo que es obedecer bajo presión, sabe lo que es ser incomprendido, sabe lo que es ser rechazado por los suyos, sabe lo que es llorar, sabe lo que es orar con clamor y lágrimas, sabe lo que es decir sí al Padre cuando ese sí conduce a una cruz. No debemos pensar que las tentaciones de Cristo fueron menos reales porque Él no tenía pecado. En cierto sentido, fueron más intensas. Nosotros muchas veces cedemos antes de sentir todo el peso de la presión. Cristo nunca cedió, resistió hasta el final. El árbol que no se quiebra siente todo el viento. El alma que nunca se rinde ante la tentación conoce la fuerza completa del ataque. Por eso, su obediencia no fue una obediencia superficial, fue perfecta, probada, madura, completa. En el desierto, después de 40 días de ayuno, el tentador le dice que convierta las piedras en pan. No era una tentación imaginaria. El hambre de Jesús era real. Su cuerpo humano sentía debilidad real. La propuesta satánica atacaba precisamente el punto de necesidad. Usa tu poder para evitar el camino de dependencia. Toma alivio sin esperar al Padre. Satisface tu necesidad fuera de la voluntad de Dios. Y Cristo obedeció. No vivió por pan solamente, sino por toda palabra que sale de la boca de Dios. En Getsemaní la tentación alcanzó una profundidad que apenas podemos comprender. Allí no estaba simplemente el temor al dolor físico. Aunque ese dolor sería terrible, delante de él estaba la copa del juicio, la hora para la cual había venido, el peso de ser hecho pecado por nosotros. Y allí, con gran clamor y lágrimas, se sometió al Padre. Esa obediencia no fue fácil, automática o distante, fue obediencia sufriente. Fue obediencia en agonía. Fue obediencia donde la carne humana, sin pecado, temblaba ante lo que venía. Cuando Hebreos dice que aprendió obediencia por lo que padeció, no está diciendo que antes fuera desobediente. Está diciendo que el Hijo Eterno, en su humanidad, experimentó lo que significa obedecer en condiciones de sufrimiento. En la gloria eterna, el Hijo siempre había amado al Padre, siempre había vivido en perfecta comunión con Él, pero al encarnarse, entró en una condición donde la obediencia implicaba cansancio, oposición, humillación, dolor, sangre y muerte.
Aprendió esa obediencia no como pecador corregido, sino como hijo perfecto que la vivió hasta el extremo. Y así fue perfeccionado como autor de nuestra salvación. No perfeccionado moralmente, porque nunca tuvo pecado. Perfeccionado en el sentido de llevar a plenitud la misión para la cual vino. Llegó hasta el final del camino. Abrió la senda que nosotros no podíamos abrir. Se convirtió en el precursor que atraviesa primero el terreno enemigo para llevar muchos hijos a la gloria. Su sufrimiento no fue un accidente en el plan de Dios. Fue el camino señalado por el Padre para traer salvación, para destruir al diablo, para vencer la muerte y para presentarse como sumo sacerdote misericordioso y fiel. Esto significa que cuando el creyente sufre, no está caminando por un terreno que Cristo desconoce. No hay valle en la obediencia cristiana donde el Salvador no pueda decir, yo sé lo que es obedecer cuando duele. No hay lágrima del Hijo de Dios que caiga ante un Cristo indiferente. Sus cicatrices hablan a nuestras heridas. No siempre explican cada detalle de la providencia, pero nos aseguran algo mejor. El que nos llama a sufrir por un tiempo es el mismo que sufrió por nosotros hasta la muerte y ahora vive para interceder por los suyos. Pero si esto fue necesario en la vida del Hijo, impecable para cumplir su misión como nuestro Salvador, entonces debemos prepararnos para una conclusión que nuestra carne no quiere aceptar. Dios también usará el sufrimiento para formar madurez en nosotros. Y no porque nos ame menos, sino precisamente porque nos ama demasiado como para dejarnos tal como somos. Y aquí es donde la palabra de Dios comienza a tocar una de nuestras resistencias más profundas. Nos gusta pensar que la madurez cristiana puede alcanzarse solo por medio de enseñanza, buenos deseos, hábitos espirituales y decisiones firmes. Y ciertamente necesitamos la palabra, la oración, la comunión de los santos, la disciplina espiritual, la obediencia diaria. Pero la Escritura nos muestra que hay aspectos del carácter cristiano que no maduran en una vida cómoda. Hay profundidades de paciencia, humildad, dependencia, esperanza y semejanza a Cristo que solo se forman cuando Dios nos lleva por la escuela del sufrimiento. Esto no es fácil de aceptar. Nuestra carne quiere madurez sin quebranto, quiere santidad sin poda, quiere fruto sin invierno. Quiere paciencia sin espera, quiere confianza sin incertidumbre, quiere una fe probada pero sin prueba. Sin embargo, Dios no está comprometido con nuestra comodidad superficial, sino con nuestro eterno bien. Y nuestro eterno bien no consiste en que todo sea fácil, sino en que seamos conformados a la imagen de su Hijo. Pablo dice en Romanos 5 que nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia carácter probado y el carácter probado esperanza. Observa la palabra sabiendo. No nos gloriamos en el sufrimiento porque nos guste sufrir. El cristiano no es masoquista. No celebra el dolor como si el dolor en sí mismo fuera hermoso. El dolor es dolor. La pérdida es pérdida, la enfermedad duele, la traición hiere, la incertidumbre pesa. Pero el creyente puede mirar la tribulación de otra manera porque sabe algo que el mundo no sabe. Dios está produciendo algo en medio de ella. La tribulación produce paciencia. No una paciencia teórica, no una paciencia de discurso, sino una paciencia que aprende a permanecer bajo el peso sin abandonar a Dios. Antes de la prueba, todos creemos ser pacientes, pero la paciencia no se revela en la tranquilidad, sino en la presión. Se revela cuando la respuesta tarda, se revela cuando el alivio no llega, se revela cuando la obediencia se prolonga en medio de cansancio. Se revela cuando seguimos diciendo, Señor, tú eres bueno, aunque todavía no entendamos lo que Él está haciendo. Esa paciencia produce carácter probado. La imagen es la de algo que ha sido examinado y hallado genuino. Hay una diferencia entre una fe afirmada con labios y una fe probada en el fuego. La prueba no crea una fe falsa, la revela. La prueba no destruye una fe verdadera, la purifica.
El sufrimiento arranca disfraces. Nos muestra qué amamos, dónde descansamos, qué tememos, qué ídolos todavía guardamos, cuánta autosuficiencia se escondía debajo de nuestra religión. Y aunque esto duele, es una misericordia. Es mejor que Dios exponga nuestra debilidad ahora para llevarnos a Cristo que permitirnos vivir engañados por una apariencia de fortaleza. Y el carácter probado produce esperanza. Esto parece extraño. Uno pensaría que la tribulación produce desesperación. Y muchas veces, si se sufre sin Dios, eso es lo que ocurre. Pero en el creyente, cuando la prueba es recibida bajo la mano del Padre, la aflicción profundiza la esperanza. ¿Por qué? Porque en medio del fuego, el Hijo de Dios descubre que la gracia sostiene, que Cristo no abandona, que el Espíritu consuela, que la palabra permanece, que el amor de Dios no era una teoría para días buenos. La esperanza se vuelve más fuerte porque ha sido llevada al lugar donde solo Dios podía sostenerla. Santiago dice algo parecido, pero con palabras que al principio casi nos desconciertan. Tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No dice si os halláis, sino cuando las pruebas vendrán. Y no siempre vendrán de una en una, ordenadas, espaciadas, razonables. A veces llegan rodeándonos. Una dificultad se junta con otra. Una carga no se ha ido cuando aparece una nueva. Y el alma dice, no puedo más. Pero la palabra no nos llama a un gozo superficial, sino a un gozo informado por la fe, sabiendo que la prueba de nuestra fe produce paciencia y que la paciencia debe tener su obra completa para que seamos maduros y completos sin que nos falte nada. Maduros y completos, esa es la meta. Dios no está improvisando con tu vida. No está reaccionando nerviosamente a tus circunstancias. No está permitiendo pruebas porque haya dejado de amarte. Está formando algo, está llevando a cabo una obra, y esa obra tiene un nombre: semejanza a Cristo. El Padre no se conformará con dejarnos como estamos porque nos ama demasiado. Un amor que nos dejara en nuestra inmadurez, en nuestro orgullo, en nuestra superficialidad, en nuestras dependencias falsas, no sería el amor santo de Dios. Por eso Hebreos 12 habla del padre que disciplina a sus hijos. La disciplina no siempre tiene que ver con castigo por un pecado específico. Muchas veces tiene que ver con entrenamiento, formación, corrección, dirección. Un padre que ama no abandona a su hijo a sus impulsos, no lo deja crecer deformado por deseos inmaduros. Y Dios no es un abuelo celestial que consiente caprichos para evitar lágrimas. Es Padre Santo, Padre sabio, Padre amoroso. Su disciplina puede doler, pero no es caprichosa. Tiene como propósito que participemos de su santidad. Esa frase debería detenernos. Participar de su santidad. Dios no quiere simplemente que sufras menos. Quiere que seas santo. No quiere solamente que tengas una vida más cómoda. Quiere que tengas un alma más semejante a Cristo. Y si para eso debe corregir, podar, exponer, refinar, mover, vaciar, Él lo hará. No porque disfrute verte llorar, sino porque no provocará en ti una lágrima innecesaria. La mano que disciplina es la mano del Padre, no la de un verdugo. Pero hay otra imagen bíblica que nos ayuda a entender este proceso: el fuego del refinador. La plata no se purifica en una habitación fresca, sino en el horno. El calor separa la escoria del metal precioso. Y así hace Dios con nosotros. Hay impurezas que no vemos hasta que la aflicción las hace subir a la superficie. Hay resentimientos escondidos, ambiciones, temores, amores desordenados, formas de incredulidad que permanecen tranquilas mientras la vida está cómoda, pero cuando llega el fuego, aparecen. Y cuando aparecen, el Padre no las expone para destruirnos, sino para purificarnos. Y todavía hay una imagen más que debemos mirar, porque muestra que el dolor de Dios en nuestra vida no siempre significa que estamos sin fruto.
A veces significa exactamente lo contrario. El Padre poda la rama que lleva fruto para que lleve más fruto. Y esa poda, aunque parezca pérdida, es una obra de amor. La imagen de la poda es profundamente reveladora porque corrige una suposición muy común en nosotros. Tendemos a pensar que si hay dolor en nuestra vida, debe ser señal de esterilidad, abandono o disgusto divino. Pero Jesús enseña algo distinto en Juan 15. Él dice que el Padre corta la rama que no lleva fruto, pero también poda la rama que sí lo lleva para que lleve más fruto. Eso significa que en muchos casos el dolor no llega porque no haya fruto, sino precisamente porque el Padre ama tanto ese fruto que no se conforma con dejarlo en su forma actual. La poda no es agradable para la rama. Desde la perspectiva inmediata parece pérdida, se corta, se reduce, se elimina algo que estaba unido a ella. Hay menos follaje, hay menos apariencia, hay menos comodidad. Y sin embargo, el labrador sabe lo que está haciendo. Él no corta por crueldad, ni por capricho, ni por torpeza. Corta con propósito, corta para quitar lo que impide mayor fecundidad. Corta para concentrar la vida. Corta para que haya más fruto, no menos. Así obra el Padre con sus hijos. Hay cosas en nuestra vida que nosotros no habríamos soltado jamás si Él no hubiera intervenido. Hay apoyos falsos que parecían inocentes. Hay seguridades terrenales que parecían estables. Hay dependencias emocionales, ambiciones discretas, comodidades queridas, planes acariciados, ritmos de vida que parecían normales. Y sin embargo, el Padre, que ve más allá de nuestra visión corta, a veces toma el cuchillo de la providencia y poda. No debemos interpretar esa poda con un corazón incrédulo. No toda pérdida significa juicio condenatorio. No toda reducción significa rechazo. No todo invierno significa que la vida se fue. A veces lo que parece disminución es preparación. A veces lo que parece desierto es limpieza. A veces lo que parece silencio es una sala de cirugía donde el gran médico está haciendo una obra dolorosa, sí, pero necesaria y amorosa. Esto no significa, por supuesto, que todo sufrimiento en la vida del creyente se deba exactamente a la misma causa o cumpla exactamente la misma función. Sería un error simplificar demasiado. Hay sufrimientos que provienen del simple hecho de vivir en un mundo caído. Hay sufrimientos ligados a nuestra fidelidad a Cristo. Hay sufrimientos que revelan consecuencias de decisiones pecaminosas. Hay sufrimientos que sirven como disciplina correctiva. Hay sufrimientos que purifican, otros que humillan, otros que despiertan, otros que preparan para consolar a otros. Dios es demasiado sabio como para tratar a todos sus hijos con un solo patrón externo. Pero sí hay una verdad que se mantiene en todos los casos. Si perteneces a Cristo, ningún sufrimiento llega a tu vida como un mensajero sin comisión. Ningún dolor entra sin permiso del Padre. Ninguna prueba aparece como intrusa autónoma. Detrás de cada aflicción permitida hay un propósito santo, aunque no siempre podamos verlo con claridad. Y esa verdad no quita las lágrimas, pero sí impide que el sufrimiento sea absurdo. Ahora bien, aquí debemos añadir algo muy importante. El sufrimiento no santifica automáticamente. No basta con sufrir para madurar. No basta con pasar por una prueba para salir de ella más sabio, más humilde, más santo. Dos personas pueden atravesar un dolor parecido y salir de maneras muy distintas. Una puede volverse más suave, más dependiente de Dios, más compasiva, más aferrada a Cristo. La otra puede endurecerse, volverse amarga, encerrarse en sí misma, alimentar resentimiento, sospechar del carácter de Dios y desperdiciar la aflicción. Por eso no es correcto hablar del sufrimiento como si fuera una máquina automática de santificación. La prueba es un instrumento en las manos de Dios, pero el corazón debe responder en fe. La misma tribulación
que produce paciencia en el creyente que se rinde a Dios, puede producir amargura en el corazón que resiste su mano. El fuego no tiene el mismo efecto sobre todos. Derrite la cera, pero endurece el barro, así también la aflicción. Lo decisivo no es solo la presencia del dolor, sino la manera en que ese dolor nos encuentra delante de Dios. Esto debería movernos a hacernos preguntas serias cuando sufrimos. No solo, Señor, sáname, aunque podemos y debemos pedir alivio. No solo, Señor, quita esto, aunque no hay pecado en pedirlo. También debemos preguntar, Señor, ¿qué estás mostrando en mí? ¿Qué estás podando? ¿Qué orgullo estás exponiendo? ¿Qué amor desordenado estás corrigiendo? ¿Qué dependencia falsa estás arrancando? ¿Qué área de incredulidad está quedando al descubierto? ¿Qué semejanza a Cristo quieres formar en mí a través de esta noche? Esa clase de preguntas no nacen de morbosidad espiritual, nacen de sumisión, nacen del deseo de no desperdiciar el dolor, porque sí es posible desperdiciar el sufrimiento. Es posible pasar por una prueba y salir de ella únicamente más cansado, pero no más santo, más herido, pero no más humilde, más afectado, pero no más cercano a Cristo. Y eso sería una tragedia. Si el Padre permitió el fuego para purificar y nosotros nos limitamos a quejarnos sin dejarnos tratar, hemos sufrido, pero no hemos aprendido. Piensa en el pueblo de Israel en el desierto. La aflicción no garantizó obediencia en todos. Algunos fueron humillados y aprendieron dependencia. Otros murmuraron, endurecieron el corazón y provocaron al Señor. La prueba reveló lo que había dentro. Y eso hace también hoy. Cuando el sufrimiento toca nuestra puerta, no crea de la nada el contenido del corazón. Muchas veces lo revela. Saca a la luz aquello que estaba escondido. Muestra de qué estamos hechos. Nos obliga a ver si realmente descansábamos en Dios o simplemente en sus regalos. Y sin embargo, incluso esa revelación dolorosa es misericordia, porque es mejor ver nuestro corazón y correr a Cristo que vivir engañados acerca de nosotros mismos. Es mejor descubrir en la prueba cuánto nos falta que seguir creyendo que ya habíamos llegado. Es mejor que el Padre nos muestre nuestra necesidad ahora, mientras su gracia todavía nos está formando, que permitirnos caminar envueltos en una ilusión de madurez. Así que la pregunta no es si sufrirás. La pregunta es, ¿qué clase de persona serás en el sufrimiento? ¿Responderás como alguien que solo quiere escapar o como alguien que, aún pidiendo alivio, desea también ser transformado? ¿Mirarás tu dolor solo horizontalmente o lo llevarás a la presencia del Padre? ¿Te volverás hacia tu amargura o hacia Cristo? Y para responder bien, necesitamos aprender cómo se ve una fe que atraviesa la aflicción sin desperdiciarla. Una fe que llora, sí, pero que también se somete, persevera y espera. La fe que no desperdicia el sufrimiento no es una fe que no tiembla. Es una fe que aún temblando se aferra a Dios. Aquí está una corrección necesaria para muchos creyentes sinceros. A veces pensamos que responder bien a la aflicción significa mantener siempre una serenidad impecable, no llorar demasiado, no hacer preguntas, no sentir cansancio, no experimentar oscuridad interior. Pero la Biblia no nos presenta a los santos así. Nos presenta a hombres y mujeres que lloraron, preguntaron, gimieron, se sintieron débiles, clamaron desde el abismo y aún así permanecieron mirando al Señor. Mira los salmos. ¿Cuántas veces David comienza en angustia? ¿Hasta cuándo, Señor? ¿Cuántas veces el alma derrama su queja delante de Dios? ¿Cuántas veces el salmista reconoce su miedo, su cansancio, su sensación de abandono? Y sin embargo, esa lucha no es incredulidad rebelde, es fe en combate. ¿Por qué? Porque no huye de Dios, sino que corre hacia Él. La fe no consiste en no sentir el peso del dolor. Consiste en llevar ese peso al trono de la gracia en lugar de convertirlo en un muro entre el alma y Dios. Aquí hay una diferencia inmensa entre queja incrédula y lamento santo.
La queja incrédula acusa a Dios, endurece el corazón y se encierra en sí misma. El lamento santo llora delante de Dios y precisamente al llorar delante de Él sigue reconociendo que solo en Él hay refugio. La queja dice: Dios me ha hecho mal. El lamento dice: Señor, no entiendo, pero ¿a quién iré sino a ti? La queja alimenta la distancia. El lamento la convierte en oración. Por eso no debemos tener miedo de llorar bíblicamente. Lo que debemos temer es sufrir lejos de Dios. Job es un ejemplo poderoso. Sufrió más de lo que la mayoría de nosotros puede imaginar. Perdió hijos, bienes, salud, estabilidad, honra. Sus amigos añadieron peso a su dolor con teologías torcidas. Su esposa le sugirió maldecir a Dios y morir. Y en medio de todo eso, Job habló cosas fuertes, hizo preguntas profundas, expresó desconcierto real, pero una y otra vez volvía a Dios. No soltó al Señor, aun cuando no entendía al Señor. Ese es el misterio de la fe probada. Puede estar llena de preguntas y al mismo tiempo seguir aferrada a Dios con ambas manos. Esto nos libera de una espiritualidad falsa. Algunos creyentes creen que deben hablar de manera artificial en el sufrimiento, como si toda lucha interior fuera una falta de fe. Entonces reprimen lágrimas, esconden dudas, recubren su dolor con frases correctas, pero por dentro se van endureciendo o vaciando. Dios no nos llama a teatro religioso. Nos llama a verdad delante de su rostro. Cristo mismo en Getsemaní no ocultó su agonía, no fingió indiferencia, derramó su alma delante del Padre y en la cruz clamó: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Si el Santo Hijo de Dios habló así en su sufrimiento, no debemos pensar que la autenticidad reverente es enemiga de la fe. Pero la fe verdadera no se queda girando en torno a sí misma. Llora, sí, pero también escucha. Se derrama, sí, pero también se somete. Hay un momento en el que el alma, después de exponer su dolor, debe recordar lo que sabe de Dios. Aquí entra la importancia decisiva de la verdad bíblica en medio del sufrimiento. Cuando las emociones rugen, la mente necesita ser llevada otra vez a la palabra. No porque la palabra elimine instantáneamente la pena, sino porque le da un fundamento sobre el cual pararse mientras el corazón tiembla. ¿Qué debe recordar el creyente en la prueba? Debe recordar que Dios sigue siendo bueno cuando no lo parece. Debe recordar que el Padre no castiga a sus hijos en sentido condenatorio, porque toda condenación cayó sobre Cristo. Debe recordar que el amor de Dios no se mide por la suavidad de las circunstancias, sino por la cruz de su Hijo. Debe recordar que ninguna prueba ha entrado en su vida sin pasar primero por las manos del Padre. Debe recordar que el sufrimiento presente no es digno de compararse con la gloria venidera. Debe recordar que el Señor está cerca de los quebrantados de corazón. Debe recordar que Cristo intercede. Debe recordar que el Espíritu ayuda en nuestra debilidad. Y debe recordar también que el sufrimiento puede convertirse en un ministerio. Segunda de Corintios dice que el Dios de toda consolación nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción. Esto es extraordinario. Dios no solo usa el dolor para santificarnos, muchas veces lo usa para equiparnos. Hay consuelos que no podríamos ministrar con peso si no los hubiéramos recibido antes en la noche del quebranto. Hay palabras que salen con una ternura distinta de labios que también temblaron. Hay compasión que solo crece en un corazón que fue herido y luego tratado por la mano del buen pastor. No significa que debamos buscar sufrimiento para volvernos útiles, no. Pero sí significa que cuando el Señor nos hace pasar por fuego, puede estar preparando en nosotros una capacidad nueva para acompañar, escuchar, llorar con los que lloran y hablar de Cristo con autoridad pastoral. Un creyente que nunca ha sufrido puede hablar verdad.
Pero un creyente que sufrió bajo la gracia y fue sostenido por Cristo, a menudo habla esa verdad con una profundidad distinta. Sus palabras llevan el peso de la experiencia redimida. Por eso debemos tener cuidado de no encerrarnos tanto en nuestro dolor que olvidemos que el Padre puede estar abriendo en nosotros un cauce de misericordia para otros. No ahora quizá, no mientras la herida está abierta del todo. Pero llegará el tiempo en que el consuelo recibido se convierta en bálsamo para otras almas. Y entonces entenderemos que Dios estaba escribiendo algo más grande de lo que veíamos. Aún así, hay un punto donde la carne sigue resistiendo, porque podemos aceptar en teoría que Dios usa el sufrimiento para formar paciencia, carácter, esperanza y aún compasión. Pero todavía queda una pregunta más profunda y más difícil. ¿Cómo podemos confiar en la bondad de Dios cuando la prueba se prolonga, cuando no vemos salida rápida, cuando la noche parece demasiado larga? Y es allí donde el alma necesita aprender no solo a sufrir, sino a esperar. Esperar en medio del sufrimiento es una de las formas más difíciles de obediencia. Es una cosa confiar en Dios cuando la prueba tiene fecha de salida visible, cuando el tratamiento funciona, cuando la reconciliación avanza, cuando la puerta comienza a abrirse. Pero es otra cosa muy distinta a seguir confiando cuando no sabes cuánto durará, cuando oras y la situación permanece, cuando otros reciben alivio y tú sigues bajo la carga, cuando el alma empieza a preguntarse si tendrá fuerzas para otro día igual. La espera revela mucho. Revela si buscamos a Dios solo por lo que puede quitarnos o si lo buscamos porque Él mismo es nuestro refugio. Revela si nuestra esperanza está atada a una respuesta específica o si descansa en el carácter del Padre. Revela si queremos principalmente alivio o si queremos ser hechos semejantes a Cristo aun cuando el proceso duela. Y debemos reconocerlo con honestidad. Muchas veces queremos que Dios nos ame de una manera que nos deje intactos. Queremos ser consolados, pero no transformados. Queremos ser rescatados, pero no refinados. Queremos que quite el fuego antes de que la escoria salga a la superficie. Pero el amor de Dios es demasiado santo para hacer eso. Él no abandona su obra a medias. Si un artista humano no se conforma con dejar incompleta su obra más preciada, ¿cómo pensamos que el Padre Celestial se conformará con dejarnos deformados por el pecado, inmaduros en la fe, gobernados por ídolos discretos, dependientes de seguridades que no pueden sostenernos? Dios no está haciendo en nosotros un adorno superficial, está formando la imagen de Cristo. Y porque ese propósito es glorioso, el proceso puede ser profundo. A veces desearíamos decirle: Señor, no me ames tanto, déjame así, no toques esa área, no muevas esa seguridad, no expongas ese temor, no cambies ese plan, no me pases de una vasija a otra. Pero pedir eso no sería pedir más amor, sino menos. Sería pedirle al Padre que se conforme con nuestra pequeñez espiritual. Sería pedirle al alfarero que deje la vasija torcida para evitar la presión de sus manos. Sería pedirle al labrador que no pode la rama, aunque eso signifique menos fruto. Sería pedirle al refinador que apague el fuego antes de que la plata refleje su rostro. Hay una imagen antigua que ayuda a entenderlo. En la preparación del vino, el líquido debía ser trasladado de una vasija a otra para dejar atrás el sedimento. Si permanecía siempre reposado sobre sus residuos, conservaba impurezas que dañaban su aroma y su sabor. Algo parecido ocurre con nosotros. Nos sentimos cómodos en una vasija, nos acostumbramos a ciertas seguridades, nos acomodamos a un ritmo, a una identidad, a un círculo, a una forma de vivir. Y entonces Dios nos mueve, nos cambia de lugar, permite una pérdida, rompe una rutina, nos saca de una zona de aparente estabilidad y nosotros preguntamos: ¿qué está pasando? Muchas veces el Padre está dejando atrás sedimentos que habrían arruinado el aroma de Cristo en nosotros. Esto no se siente agradable. Nadie disfruta ser vaciado.
Nadie canta naturalmente cuando el piso desaparece bajo sus pies. Pero la pregunta es si creemos que el Padre sabe lo que hace. ¿Creemos que su mano es sabia incluso cuando tiembla nuestro corazón? ¿Creemos que su amor persigue el eterno bien de nuestras almas? ¿Creemos que Él puede tomar incluso los materiales más amargos de la vida en un mundo caído y sin llamar bueno al mal, usarlos para producir una ganancia celestial? Dios es el único verdadero alquimista. No en el sentido supersticioso de convertir metales en oro, sino en un sentido infinitamente más glorioso. Toma aflicciones reales, lágrimas reales, pérdidas reales, ataques reales, debilidades reales, y por su sabiduría soberana las hace servir al eterno bien de sus hijos. El mal no deja de ser mal, el dolor no deja de ser dolor, la muerte no deja de ser enemiga, pero en las manos de Dios nada de eso tiene la última palabra. Él puede hacer que aquello que parecía diseñado para destruirnos termine siendo usado para purificarnos, humillarnos, fortalecernos, consolarnos y llevarnos más cerca de Cristo. José pudo mirar hacia atrás y decir a sus hermanos: vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. No dijo que el mal fuera imaginario. No dijo que la traición no dolió. No dijo que la prisión fue agradable. Dijo algo más profundo: Dios gobernó sobre aquello. Dios no fue derrotado por aquello. Dios usó aquello. Y si eso fue cierto en la vida de José, cuánto más podemos verlo en la cruz de Cristo. Los hombres hicieron el mayor mal de la historia al crucificar al Señor de gloria. Pero Dios en su consejo determinado usó ese mal para traer la mayor salvación. La cruz es la garantía de que el sufrimiento del creyente no es absurdo. Si Dios pudo hacer que el viernes más oscuro se convirtiera en el fundamento de nuestra redención, puede obrar también en tus viernes oscuros. No de la misma manera redentora, porque solo Cristo salva, pero sí con la misma soberanía sabia, con el mismo amor santo, con la misma intención de gloria. La cruz nos enseña a no interpretar la providencia demasiado rápido. El sábado parecía silencio, el domingo reveló victoria. Por eso, esperar no es cruzarse de brazos en desesperación. Esperar bíblicamente es seguir mirando al Señor cuando todavía no vemos el desenlace. Es obedecer hoy sin exigir entender mañana. Es decir: Padre, esto duele, pero no voy a soltar tu carácter. No voy a concluir que has dejado de amarme. No voy a medir tu fidelidad por mi comodidad inmediata. Miro a la cruz, miro a Cristo y allí veo que tu amor fue probado de una vez y para siempre. Pero precisamente porque el sufrimiento puede formar o endurecer, debemos pedir gracia. No basta con apretar los dientes. No basta con resistir exteriormente. Necesitamos que el Espíritu Santo derrame el amor de Dios en nuestros corazones, como dice Romanos 5, para que en medio de la tribulación no solo soportemos, sino que seamos transformados. Necesitamos que la esperanza no desilusione, porque está anclada no en nuestras circunstancias, sino en el amor de Dios mostrado en Cristo. Y ahora debemos dar un paso más. Porque una cosa es saber que Dios usa el sufrimiento para madurarnos y otra muy distinta es aprender a vivir hoy bajo esa verdad, sin ansiedad por sufrimientos futuros y sin amargura por sufrimientos presentes. Hay una forma equivocada de escuchar un mensaje sobre el sufrimiento: comenzar a sufrir por adelantado. El alma ansiosa toma una verdad destinada a equiparla y la convierte en motivo de temor. Escucha que todos pasaremos por aflicciones y de inmediato empieza a imaginar diagnósticos, pérdidas, pruebas, escenarios futuros, dolores que aún no han llegado. Pero el Señor no nos llama a cargar hoy con el peso de mañana. Cada día tiene su propio mal. La gracia de hoy es para la carga de hoy. Cuando llegue la prueba de mañana, si llega, llegará también la gracia necesaria para ese día. Por eso no debemos usar la doctrina del sufrimiento para alimentar ansiedad.
Dios no nos revela estas verdades para que vivamos paralizados esperando la próxima desgracia. Nos las revela para que cuando la aflicción venga, no la interpretemos como si el Padre hubiera abandonado el trono. Nos prepara antes de la tormenta para que cuando el viento golpee, sepamos dónde está nuestra ancla. El objetivo no es asustar al creyente, sino darle lentes bíblicos para mirar el dolor sin desesperar. Esto es muy importante porque el sufrimiento ya es difícil cuando llega. No necesitamos añadirle el sufrimiento imaginario de todas las posibilidades futuras. Hay creyentes que viven agotados no solo por las pruebas reales, sino por pruebas que todavía no existen. Su mente fabrica pérdidas, anticipa enfermedades, ensaya conversaciones dolorosas, imagina tragedias y el cuerpo responde como si todo eso ya estuviera ocurriendo. Pero Cristo no nos llama a vivir en el mañana, nos llama a confiar hoy. El Padre que sostiene hoy no será menos Padre mañana. Basta a cada día su propio mal. Esa frase no minimiza el dolor, lo ubica. Jesús no niega que haya mal en cada día. No nos habla como si viviéramos en un mundo ligero, pero también nos dice que no tomemos el mal de mañana y lo traigamos sobre los hombros de hoy. La ansiedad intenta vivir 2 días a la vez, a veces 10 años a la vez. La fe recibe la misericordia de Dios para este día, esta hora, esta obediencia, esta lágrima, esta llamada, esta espera. Entonces, ¿cómo vivimos hoy bajo una teología bíblica del sufrimiento? Primero, reconociendo nuestra fragilidad sin desesperar. Somos débiles, no sabemos lo que viene, no controlamos la salud, ni la economía, ni el corazón de otros, ni el tiempo, ni la muerte. Pero nuestra fragilidad no flota en el vacío, está sostenida por un Padre. No somos hojas arrastradas por un viento impersonal. Somos hijos bajo la mirada del Dios que no duerme. Segundo, debemos cultivar el deseo de ser como Cristo más que el deseo de estar simplemente cómodos. Esto es difícil porque la comodidad habla fuerte. Todos queremos alivio, todos queremos estabilidad, todos queremos que la vida sea más sencilla. No hay pecado en agradecer los días tranquilos ni en pedir descanso. Pero si nuestro deseo supremo es evitar dolor, tarde o temprano veremos el amor de Dios como amenaza. En cambio, si el Espíritu aumenta en nosotros el anhelo de parecernos a Cristo, empezaremos a ver incluso la prueba como parte de una obra santa, aunque nos duela. Esta debe ser una oración constante. Señor, hazme amar la semejanza a Cristo más que mi comodidad. Hazme desear tu santidad más que mi control. Hazme confiar en tu mano incluso cuando estás podando lo que yo quería conservar. Nadie ora así por naturaleza. Esta oración requiere gracia, pero es una oración necesaria porque si no deseamos el propósito de Dios, resistiremos los medios de Dios. Tercero, debemos interpretar el sufrimiento a través de la cruz, no a través de nuestras emociones inmediatas. Las emociones son reales, pero no son jueces confiables. En medio del dolor, el corazón puede decir, Dios me ha olvidado. La cruz responde, Dios entregó a su Hijo por ti. El corazón puede decir, esto no tiene propósito. La cruz responde, Dios obró salvación eterna a través del sufrimiento más oscuro. El corazón puede decir, no puedo confiar. La cruz responde, el amor de Dios ya fue demostrado de manera definitiva. Cuarto, debemos permanecer en los medios de gracia. Cuando sufrimos, una de las tentaciones más peligrosas es aislarnos. Dejamos de orar porque no sabemos qué decir. Dejamos de leer la palabra porque nos sentimos secos. Dejamos de congregarnos porque no queremos que otros nos vean débiles. Dejamos de hablar con hermanos porque creemos que nadie entenderá. Pero el sufrimiento llevado en aislamiento se vuelve más pesado. Dios no diseñó a sus hijos para sufrir solos. Nos dio su palabra, su espíritu, su iglesia, la oración, la mesa del Señor, la comunión de los santos.
El creyente que sufre necesita oír la verdad cuando su propia voz interior está confundida. Necesita hermanos que no le den respuestas simplistas, pero que le recuerden a Cristo. Necesita una iglesia que no trate el dolor como incomodidad social, sino como oportunidad de cargar los unos las cargas de los otros. A veces, el ministerio más profundo no consiste en explicar todo, sino en sentarse, llorar, orar y sostener a alguien hasta que vuelva a respirar esperanza. Quinto, debemos pedir sabiduría para reaccionar bien. Santiago no solo habla de tener gozo en las pruebas, inmediatamente después dice que si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. ¿Por qué? Porque en la prueba necesitamos sabiduría. Necesitamos saber cuándo hablar y cuándo callar, cuándo esperar y cuándo actuar, cuándo resistir y cuándo descansar, cuándo confesar pecado y cuándo rechazar falsa culpa, cuándo pedir ayuda y cuándo simplemente perseverar. La prueba puede nublar el juicio. Por eso necesitamos pedir, Señor, dame sabiduría para sufrir de una manera que te honre. Y sexto, debemos mirar más allá de lo visible. Pablo dice que no ponemos la vista en las cosas que se ven, sino en las que no se ven, porque las visibles son temporales, pero las invisibles son eternas. Eso no significa negar lo visible. La enfermedad se ve, la pérdida se siente, la tumba es real. Pero el creyente no interpreta lo visible como si fuera lo último. Hay un eterno peso de gloria, hay una resurrección, hay una herencia incorruptible. Hay un día en que cada lágrima será limpiada. Hay una gloria tan grande que Pablo pudo decir que las aflicciones presentes, aunque dolorosas, son leves y momentáneas en comparación con lo que viene. Esa comparación no es frialdad, es perspectiva eterna. Si miras solo el dolor presente, puedes ser aplastado. Si miras el dolor presente a la luz de la gloria venidera, aún llorarás, pero no sin esperanza. La esperanza cristiana no es optimismo. No dice todo saldrá como yo quiero en esta vida. Dice algo mucho más fuerte. Cristo resucitó, yo pertenezco a Él. Y ningún sufrimiento presente podrá impedir que Dios complete su obra y me lleve a la gloria. Por eso cuando llegue la aflicción, no corras primero a conclusiones apresuradas, corre al Padre. No digas, Dios me abandonó. Di, Padre, no entiendo, pero tú me has mostrado tu amor en Cristo. No digas, esto no puede producir nada bueno. Di, Señor, no veo cómo, pero tú eres sabio. No digas, no puedo más, como si tu fuerza fuera la última palabra. Di, Señor, yo no puedo más, pero tu gracia es suficiente. La diferencia entre una vida amargada y una vida gozosa en Cristo no es que una sufra y la otra no. Ambas sufren. La diferencia está en cómo reaccionan bajo la mano de Dios. Una interpreta cada dolor como amenaza. La otra, aún llorando, aprende a verlo como instrumento en manos del Padre. Una se cierra, la otra clama. Una se endurece, la otra se rinde. Una mira solo lo que pierde. La otra, por gracia, empieza a preguntar qué está formando Cristo. Y ahora debemos cerrar llevando todo esto al lugar donde debe terminar toda meditación cristiana sobre el sufrimiento. No en nuestra capacidad de soportar, sino en la fidelidad de nuestro Salvador. No en nuestra fuerza, sino en sus cicatrices. No en nuestra comprensión completa de la providencia, sino en el amor del Padre que no desperdicia ninguna lágrima de sus hijos. Al final, la gran esperanza del creyente en medio del sufrimiento no descansa en su capacidad de entender cada detalle, ni en su habilidad de mantenerse siempre firme, ni en una explicación completa de la providencia. Descansa en Cristo. Descansa en el Salvador que sufrió antes que nosotros, por nosotros y también delante de nosotros, dejando un camino marcado no solo con doctrina, sino con sangre, lágrimas y obediencia perfecta. Eso significa que cuando el dolor llega, nuestra primera mirada no debe quedarse atrapada en la herida, aunque la herida sea real. Debe levantarse hacia el crucificado y resucitado. Allí vemos que Dios no ama superficialmente.
No ama de una manera débil, blanda o sentimental. Ama santamente. Ama redentoramente. Ama de tal modo que no se conforma con librarnos del infierno y luego abandonarnos a una vida dominada por el orgullo, la autosuficiencia, el temor y la superficialidad. Nos ama lo suficiente como para comprometernos con una obra completa, y esa obra incluye el uso sabio del sufrimiento. No siempre sabremos qué está haciendo Dios en cada prueba particular, y debemos ser humildes aquí. Hay sufrimientos delante de los cuales no tenemos derecho a hablar con ligereza. Hay noches tan oscuras que una frase rápida puede sonar casi cruel. Hay duelos que no se resuelven con un versículo citado apresuradamente. Hay dolores que requieren silencio reverente, lágrimas compartidas y una espera paciente hasta que la palabra aplicada por el Espíritu vuelva a encontrar camino hacia el corazón. No debemos hablar como si siempre pudiéramos identificar de inmediato el propósito específico de cada aflicción, pero sí hay cosas que podemos afirmar con certeza. Podemos afirmar que para los que aman a Dios todas las cosas cooperan para bien. Podemos afirmar que ese bien no es principalmente comodidad, sino conformidad a Cristo. Podemos afirmar que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, por lo que el sufrimiento del creyente nunca es castigo judicial. Podemos afirmar que el Padre disciplina a los que ama. Podemos afirmar que el sufrimiento presente no es digno de compararse con la gloria venidera. Podemos afirmar que Cristo intercede por nosotros. Podemos afirmar que el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Podemos afirmar que ni la tribulación, ni la angustia, ni la persecución, ni el hambre, ni la desnudez, ni el peligro, ni la espada podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esa última verdad debe penetrar profundamente en el alma afligida. El sufrimiento puede tocar muchas cosas, puede debilitar el cuerpo, puede alterar los planes, puede llevarse bienes, reputación, rutinas, seguridades terrenales. Puede dejar preguntas abiertas que no serán respondidas en esta vida, pero hay algo que no puede hacer. No puede separar al creyente del amor de Cristo. Esa unión permanece, esa roca no se mueve, esa pertenencia no se rompe. Incluso cuando el Hijo de Dios atraviesa un valle tan oscuro que apenas puede cantar, sigue siendo hijo, sigue siendo amado, sigue siendo guardado. Sigue siendo sostenido por manos más fuertes que su propio corazón. Por eso la meta del sufrimiento cristiano no es simplemente sobrevivir, es salir más aferrados a Cristo, tal vez más débiles en nosotros mismos, pero más apoyados en Él. Tal vez con menos confianza en la carne, pero con más reposo en su gracia. Tal vez con menos explicaciones, pero con más adoración. Tal vez con cicatrices, sí, pero también con una visión más clara del Salvador que lleva cicatrices gloriosas. Y aquí debemos hacer una pregunta final que no podemos evitar. Cuando el sufrimiento llegue, ¿qué será más precioso para nosotros? ¿El alivio o Cristo? No digo que sea pecado desear alivio. Cristo mismo pidió, si era posible, que pasara de él la copa. Pablo rogó 3 veces que le fuera quitado el aguijón. Los salmistas clamaron por liberación. El creyente puede pedir sanidad, descanso, rescate, respuesta. Pero en el fondo, debajo de todo eso, debe crecer un deseo más hondo. Señor, no me dejes desperdiciar esta prueba. No permitas que salga de ella más duro. Hazme más parecido a tu Hijo. Hazme conocerte más. Hazme descansar más en tu amor. Esa oración es preciosa delante de Dios. Y muchas veces es justamente en la aflicción donde el Señor responde de la manera más profunda. Nos quita apoyos para enseñarnos a descansar en Él. Nos vacía de autosuficiencia para llenarnos de dependencia. Nos muestra la fragilidad de lo visible para hacernos poner los ojos en lo eterno.
nos lleva al final de nuestros recursos para que descubramos, quizá por primera vez con verdadera claridad, que Cristo es suficiente. Así que no temas al sufrimiento futuro como si viniera solo. Si viene, no vendrá solo. Vendrá con la providencia del Padre, con la intercesión del Hijo, con la ayuda del Espíritu, con las promesas de la palabra y con la gracia diaria que será suficiente para ese día. No intentes hoy respirar el aire de pruebas que todavía no han llegado. Respira la misericordia de hoy. Camina con el Señor hoy. Confía hoy. Obedece hoy. Y cuando mañana traiga su propia carga, el Padre también traerá el pan necesario para soportarla. Y si hoy ya estás sufriendo, escucha esto con toda la ternura y toda la firmeza del Evangelio. Tu dolor no es invisible para Dios. Tus lágrimas no son desperdicio. Tu noche no es absurda. Tu aflicción no ha escapado de la mano del Padre. Tal vez no puedas ver todavía el fruto. Tal vez no puedas imaginar cómo algo bueno puede brotar de esta temporada. Tal vez la herida esté demasiado fresca para hablar de resultados, pero puedes mirar a Cristo. Puedes mirar sus heridas. Puedes recordar que el Padre no desperdició las lágrimas del Hijo y por tanto no desperdiciará las tuyas. Un día entenderemos mejor. Un día la fe dará paso a la vista. Un día veremos la sabiduría perfecta detrás de providencias que ahora nos confunden. Un día entenderemos por qué el Padre permitió ciertos inviernos, ciertas podas, ciertas noches, ciertos valles. Y en ese día no diremos que sufrimos en vano. Veremos a Cristo, seremos semejantes a Él. Y entonces comprenderemos que incluso a través del fuego, el buen pastor nos estuvo conduciendo a casa. Hasta entonces, no desperdicies el sufrimiento. Llora, sí. Ora, sí. Pide alivio, sí. Busca consuelo, sí. Pero sobre todo, aferra tu alma a Cristo. Porque en Él y solo en Él tus lágrimas tienen propósito, tu noche tiene esperanza y tu dolor, aunque real, jamás tendrá la última palabra. This world is endless, so wide, so far, but somehow I'm still lost in you. The streets are full of moving shadows, countless places I could go. City shining, people passing, yet I still feel so alone. Every road keeps leading nowhere, every sky feels cold and blue. In this world so vast and open, I'm still lost in missing you. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you. I have tried to outrun silence, tried to leave your ghost behind, but your name still echoes softly through the corners of my mind. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere
searching for your face in every crowd. But until that day, this broken heart will keep calling your name out. The world is wide, so wide before me, but I keep losing my way. Somewhere in the endless distance, your memory makes me stay. The world moves on without us, but my heart remains untrue. For no matter where these feet may wander, I'm still lost in missing you.